sé por qué no se me va a sacar arriba. Contraseña incorrecta. Es que está hecho pipí, mamá. Por eso estaba... No era la pepena, mamá. Era el pepipí. Ya, mi amor. Ya. Contraseña incorrecta. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo la pusiste? Tomasito 61 con minúscula, Tomasito 61 con T mayúscula. Es lo único que he puesto. ¿Olvidaste tu contraseña? Sí. No eres tú. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Voy a subir un poco el volumen para que me escuchen mejor. Ahí se oye bien. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces como aviso, pues tuvimos que hacer algunos cambios ahí a la plataforma. Espero que no haya habido mayor inconveniente. Volví a subir el material que ya habíamos subido. Y pues espero que hayan podido, ya hayan terminado a estas alturas, ¿no? Casi, si no es que ya lo terminaron, que ya están muy cercanos a terminar el control de lectura del artículo que se asignó. Bueno, voy a compartir pantalla para iniciar con la clase del día de hoy. Bueno, de acuerdo a sus sílabus, pues vamos a ver un poco de antecedentes y vamos a, entre todos, bueno, a buscar cómo ha evolucionado esta rama de la medicina hasta la construcción formal del concepto de medicina social. Bueno, aquí van a ustedes ayudarme un poco. Si Julián, andas por ahí. Sí, aquí estoy. ¿Puedes hacernos el favor de leer los puntos que hablan del gradiente social en salud? Gradiente social de salud. Los más pobres entre los pobres en todo el mundo son también los que tienen peor estado de salud. Dentro de los países, los datos muestran que en general, cuanto más baja es la situación socioeconómica de una persona, peor salud tiene. Se trata de un fenómeno mundial observable en los países de ingresos altos, medianos y bajos. La existencia de un gradiente social de la salud implica que las inquietudes en salud nos afectan a todos. Que las inequidades en salud nos afectan a todos. Eso es una palabrita que van a estarlo escuchando a lo largo de todo el semestre, ¿eh? Inequidades en salud. O sea, lo que nos acabas de leer, Julián, está diciendo que en todas las sociedades, independientemente del tipo de país, sea desarrollado o en desarrollo, siempre se ha observado que los más pobres dentro de ese contexto en el que viven son los que peor salud tienen. Entonces, algo tiene que ver. O sea, ¿cuál es la razón? ¿Será el hecho de que no tengan dinero lo que hace que tengan peor salud? O sea, ¿el dinero es el que brinda la salud? ¿Será eso?
Lo que sí es una realidad es que hay un gradiente social de la salud y lo que nos está señalando que hay inequidades o diferencias que pudieran ser evitables, que porque son diferencias de tipo social que nos afectan a todos, afectan a toda una sociedad. ¿Por qué? No nos conviene, obviamente, tener una carga de enfermedad tan alta, porque ahí sangran recursos, ¿no? Y el principal recurso es precisamente el recurso humano. Veamos, por ejemplo, así perdón. Ok, veamos así, grosso modo, por ejemplo, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Me estoy escuchando yo? ¿Se está escuchando bien, eh? Sí. Sí, Se escucha. sí, Sí, se sí, se escucha bien. escucha. Ok. Bueno, en el Titanic, cuando se hundió el barco, me imagino que vieron la película, ¿verdad? A ver, ¿se acuerdan en qué año fue lo del Titanic? 1912. Ándale, muy bien. ¿Qué presente lo tienes? ¿Quién fuiste la que habló? Porque no tengo aquí forma de ver. Carmen. Carmen, muy bien, Carmen. ¿Te gusta? Eres cinéfila, Carmen, o eres seguidora de Leonardo DiCaprio. No, me gustan mucho las películas. Muy bien. Sí, fue en abril precisamente de 1912, ¿no? El barco que no lo hundía ni Dios, decían, ¿no? Presumían. Y yo creo que por tanta arrogancia, pues toma tu cachucha mona, ¿no? Para que se les quite. Pero fíjense cómo muestra esto, es una realidad, o sea, está tomado de datos reales, de que la tasa de mortalidad entre los pasajeros, pues fue mucho mayor justamente en donde andaba Leonardo DiCaprio, ¿no? Los de la tercera clase fueron mayor. ¿Por qué? Eran más. Estamos hablando de porcentaje, es una proporción. Entonces, no es porque eran más. De hecho, recuerden que el Titanic, pues sí, era el viaje inaugural. Entonces, había muchísimas más personas de la primera clase, ¿no? O segunda clase, gente pudiente, pues no era, sí había acceso para de otras, de clases más bajas, pero lo que sí fue, o sea, mayoritariamente era para presumir a la gente que pudiera pagar ese tipo de viajes en un transatlántico que no tenía sin igual en esa ocasión. Pero murieron más los de la tercera clase. ¿Por qué será? Porque iban en el fondo del, del, del barco. ¿Será esa la razón? O sea, porque no iban arriba y eso les benefició. Yo creo que hay otras razones, ¿verdad? ¿O alguien quiere comentar en relación a eso? Si iban abajo en la parte baja del barco, pues es porque se hundió primero así, si se fue a pique, ¿no? Si ahora que estamos en el COVID se ha hecho la misma analogía de que estamos en el mismo barco, ¿estará pasando igual? ¿Quiénes son de los que más han muerto? Cuando revisamos, analizamos, estudiamos una enfermedad, siempre surgen preguntas, pues, de cuál es la causa, ¿no? En un artículo que resulta icónico para la epidemiología, del doctor Geoffrey Rose, escrito en 1985, individuos o personas enfermas y poblaciones enfermas, hace dos planteamientos básicos, fundamentales que debemos hacernos. Uno es, ¿por qué algunos individuos se enferman
y otros no? ¿O por qué se enferman más que otros? Les da más de forma más severa. Y número 2, ¿por qué algunas poblaciones se enferman más que otras? Es decir, aquí hay dos perspectivas, la individual y la poblacional. La clave es los determinantes de la incidencia no son necesariamente los mismos que las causas de las causas fundamentales. Alguien que nos explique un poquito qué querrá decir esta parte, un asunto clave. Los determinantes de la incidencia no son necesariamente los mismos que las causas de las causas, o podríamos empezar diciendo que los determinantes de la incidencia no son necesariamente los determinantes de los enfermos o las causas de los enfermos. ¿Se le entiende a esa expresión? Mariel, ¿podrías comentar al respecto? Mande, doctor. ¿Qué entiendes por ese párrafo de ahí abajo después de las preguntas? Si quieres leerlo otra vez. Sí, permítame. Bueno, los determinantes de la incidencia no necesariamente. Esto está en relación a las dos preguntas de arriba. O sea, ajá, a ver. Porque, pues, bueno, me imagino que, bueno, todas las personas tenemos lo mismo, pero somos diferentes y también que tiene más que ver la inmunidad de cada quien y el estilo de vida de las personas. Por ejemplo, unas poblaciones se podría decir que tienen mejor estilo de vida que otras. Ok, son aspectos culturales que puedan tener. Sí, Ajá. adelante. ¿Quién? ¿Alguien más iba a opinar? ¿O eres tú, Mariel? Creo que era yo, doctor. Ah, ok. Muy bien. Aquí podríamos pensar que, así como comentaba Mariel, es decir, todos los individuos tenemos circunstancias diferentes que nos hacen más vulnerables ante diferentes enfermedades. La población se comportará según esté conformada por ese tipo de individuos. Es decir, si suponemos que hay que los individuos, un individuo es susceptible a cierta enfermedad. Por ejemplo, vamos a ponerle por decir algo, no quiero mencionar el COVID porque ahorita ustedes van a opinar al respecto, pero si pensamos en una enfermedad crónico-degenerativa, hipertensión, y un individuo empieza a tener manifestaciones clínicas ya de malestar cuando llega a 180 milímetros de mercurio, por ejemplo, la presión sistólica. Y supongamos una población que está compuesta por individuos que el 80% de los individuos que la componen también son susceptibles a manifestar clínicamente, a manifestar síntomas pues de la enfermedad de la hipertensión cuando llegan a ese mismo nivel, a los 180.
podríamos pensar que esa población se va a comportar igual que el individuo. Es decir, tendríamos que suponer que si el individuo a los 180 milímetros de mercurio, que digamos, evidentemente hay una presión alta, sin embargo, digamos, dentro de los estándares, a lo mejor no necesariamente tienen que estar manifestando síntomas de la enfermedad, pero si el individuo sí de manera personal empieza a sentirse mal, empieza a sentir dolor de cabeza, empieza a manifestar esa sintomatología, podríamos esperar que la población compuesta por el 80% de individuos también que son, que manifiestan también síntomas a ese nivel de presión, también se observen en toda la población. ¿Ustedes qué consideran? ¿Qué piensan? Hay dos preguntas que nos estamos haciendo aquí. ¿Por qué algunos individuos se enferman más que otros? Y dos, ¿por qué algunas poblaciones se enferman más que otras? El cuestionamiento o el planteamiento que les hago es porque tendríamos a pensar que si esa población está compuesta de individuos también susceptibles a manifestar en este caso síntomas, la población va a tener también, va a mostrar de manera evidente síntomas cuando las personas puedan llegar a tener ese nivel de presión. Sin embargo, eso no es necesariamente cierto. Esa es una causa necesaria, mas no causa suficiente. Es decir, de seguro las personas que manifiestan esa sintomatología, pues ya tendrán al menos 180 milímetros de mercurio de presión, pero no necesariamente todos los que tienen 180 milímetros de mercurio de presión van a manifestar esos síntomas. Parece un juego de palabras, sin embargo, lo que hay que señalar es precisamente lo que dice el último párrafo. Los determinantes de la incidencia no son necesariamente los mismos que las causas de las causas. La incidencia no la podemos medir a nivel individual. ¿Estamos de acuerdo? La incidencia es una característica de las poblaciones. ¿Cuántos individuos de un total N, que son el denominador de la población, manifiestan de manera, por primera vez o caso nuevo, una enfermedad? Pero las causas que van a originar que el individuo realmente manifieste esa enfermedad no necesariamente van a cumplir con los mismos patrones que se observan en las poblaciones. Y eso es la perspectiva que tenemos que tener precisamente cuando estudiamos poblaciones. Eso lo van a desarrollar un poquito y lo van a reflexionar un poco más en salud pública. Sin embargo, ya desde ahorita nos interesa plantearnos ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que me está causando una determinada enfermedad en la población? ¿Y qué es lo que me está provocando que un determinado individuo se me esté enfermando? Aparentemente es la misma pregunta, pero el hecho de aplicarlo a un individuo y aplicarlo a una población, necesariamente voy a hacer consideraciones diferentes para determinar la causa fundamental de esa enfermedad. Estamos conscientes, de acuerdo a la evolución del pensamiento epidemiológico, que existen para diferentes enfermedades, hay múltiples factores de riesgo, más si estamos hablando de enfermedades crónico-degenerativas, pero incluso puede aplicar para enfermedades de tipo infeccioso, ¿sí? Cuando un individuo
Si ahorita, por ejemplo, vemos al personal de salud, al médico que se expone al atender a un paciente COVID, necesariamente, si un médico en el servicio, por ejemplo, de urgencias, recibe a un paciente que resulta positivo a COVID, ¿el médico necesariamente se va a enfermar? ¿Sí o no? No. ¿Cuáles son las razones por las que no se enfermaría el médico? Por el Menciónenme. Equipo. el equipo de protección personal. Equipo de protección personal. Una. Ahora, si el médico utiliza un equipo de protección personal, o sea, obviamente para eso lo usa, todo lo que ya sabemos, las batas, guantes, cubrebocas, gogles, careta, en fin. Todo ese equipo es precisamente para evitar la exposición. Entonces, eso puede ser un factor por el que no se enferme, aunque está atendiendo, pero no está expuesto. Está en el último nivel de protección que viene siendo ya el personal. Sin embargo, ha habido casos en los cuales el personal de salud, aún portando ese equipo, finalmente se contagia y se enferma. ¿Qué falló ahí? Puede ser el estado de su sistema inmune también, ¿no? Puede ser el estado del sistema inmune, a lo mejor es una persona ya con alto estrés que ha estado trabajando, teniendo jornadas muy estresantes de trabajo, no ha visto a la familia, etcétera, etcétera. Eso le pudo haber bajado afectado, ¿no?, en la respuesta inmunológica. ¿Qué más pudiera haber pasado? Un error en el equipo de protección personal, o sea, no son 100%, no te cuidan al 100%. Porque, a ver, ahí quería llegar. ¿Quién eres? Ariadna. Ariadna, a ver, Ariadna, explícanos bien, ilústranos con tu comentario. Pues no, por ejemplo, el equipo de protección personal, pues el cubrebocas te ayuda, pero no es 100% seguro, pues no te va a cuidar al 100%, no es como evitar el riesgo, pues. ¿Y O a lo por qué? mejor, por ejemplo, al manipular el equipo de protección personal al terminar la jornada, pues por el mismo estrés o cansancio, puede que se haya descuidado, no se haya dado cuenta, a lo mejor no se lavó las manos y ahí ya se inoculó el sol. Ok, fíjate, ya dijiste dos cosas, ¿no? O sea, ¿cómo decimos, equipo de protección personal pensando que nomás es falla en el error del equipo? Y es posible, claro que sí. Hay control de calidad en la elaboración de todo ese equipo. Les aseguro que parte de los sistemas de producción de control de calidad los revisan dentro del proceso, cada etapa, cubrebocas, gogles, caretas, guantes. Antes del embalaje todavía tienen que traer un control de calidad para que realmente puedan salir. Se sabe el gran riesgo que hay y pues las empresas no arriesgarían tanto, ¿no? Aún así hay una probabilidad de error. Sin embargo, también el equipo de protección puede fallar, pero no tanto por la calidad del equipo, sino por la forma en que se maneja ese equipo, ¿no? Y así tenemos, así tú mencionabas un ejemplo, puede ser involuntario o puede ser voluntario, de alguien que quiso hacerle daño, o puede ser otro tipo de accidente que provocó que se expusiera, en fin. Y entonces vamos encontrando un sinnúmero de lo que en estadística o en epidemiología se le llaman, en estadística se le llaman errores, en epidemiología se le llaman riesgos, que van incrementando de manera acumulada el riesgo total final. Esos son a nivel individual y los podemos identificar. Sin embargo, a nivel poblacional también van a ocurrir una serie de errores desde el punto de vista estadístico
o riesgos desde el punto de vista epidemiológico que van a incrementar la probabilidad o el riesgo, que es una forma también de definir riesgo, la probabilidad de que la población finalmente se enferme y las medidas que se han propuesto no sean eficientes. No por el hecho que les digas a la gente, manténgase en sus casas, te van a hacer caso. Y eso lo hemos visto 1001 veces. Entonces, en el pensamiento de causa fundamental, en la perspectiva multicausal, que es un enfoque que predomina actualmente en la epidemiología, pues encontramos que la mayor parte de las enfermedades son multicausales y los efectos que podamos obtener también son múltiples. Es decir, puede ser una sola enfermedad. Sin embargo, la severidad con la que se encuentren, el espectro de la enfermedad va a ser diferente y la misma severidad también. Y eso lo estamos viendo. Dado que hay un conocimiento cambiante acerca de las enfermedades y los factores de riesgo, a fin de cambiar los resultados debe cambiar la causa fundamental per se. ¿Creen ustedes que ha pasado esto en la pandemia que nos tiene a todos ahorita secuestrados? Es pregunta. ¿La puede repetir, por favor? ¿Creen ustedes que esto que acabo de comentar y esto que está aquí escrito se ha presentado en el caso del COVID? ¿Qué decíamos ahorita? Por ejemplo, la definición de caso es igual a estas ahora en 18 de enero del 2021 a lo que se decía en el 17 de marzo del 2020. Sí, ha cambiado, sí ha tenido influencia porque antes pues era prácticamente algo desconocido, algo nuevo. Ahora ya saben lo que puede llegar a causar en el metabolismo, en la coagulación, etcétera. Ya saben qué recetar, cómo tratarlos, qué funciona y qué no. Y aún así todavía no es tarea concluida, ¿eh? Ajá, siguen cambiando. Seguimos aprendiéndole Sí. y así es como se presentan, ¿no? O sea, entonces, los factores de riesgo no son los mismos. Recuerden que incluso el subsecretario de Salud en un principio, pues, motivado un tanto por lo que decía CDC allí en Estados Unidos, que la mascarilla, que el cubrebocas no era tan necesario, o cómo defendían de manera monótona un caso, ¿no? Y ahorita pues ya tenemos diferentes cuadros sintomáticos donde incluso se ha estimado el riesgo de que un caso bajo ciertas circunstancias que cumpla con un cierto cuadro clínico, se espera que se complique, ¿no? Dependiendo si cumple con ciertos factores de riesgo. Entonces, esta es una situación que desde la perspectiva de salud pública se considera porque tiene implicaciones en la aplicación clínica. Bueno, en la medicina social también está considerando este mismo enfoque multicausal, porque precisamente lo que dice es que hay que agregar otras dimensiones al análisis para ver cómo causas de las causas están afectando. ¿Cuál es la causa fundamental? ¿A qué se referiría esa causa fundamental? Es decir, por ejemplo, ahorita comentaban uno de ustedes que se ha dicho que mantener la distancia, la llamada sana distancia, pues es un factor que va a ayudarnos a controlar un poco
propagación de esta enfermedad, la tasa de contagio. Sin embargo, los casos siguen aumentando ahora. Después de este periodo de diciembre, los casos volvieron a aumentar y ahorita estamos pues en un pico, realmente. Llegamos a tener 14, aquí en la ciudad, por ejemplo, el punto más bajo, 14 casos positivos en un día en todo el estado de Sonora, de alrededor de un poco más de 2 millones de habitantes. Solo 2, imagínense la tasa de contagio tan controlada. ¿Y a cuánto estamos ahora? ¿Cuánto dijeron que estábamos el día de ayer? O este fin de semana. ¿Alguien se acuerda? 160 o 130 en Hermosillo nomás. 611 fueron, ¿no? Imagínense cuántos casos más. Y letales, pues ya estamos arriba de 20. Que sí bajó proporcionalmente a lo que se estaban presentando en el primer pico de la pandemia, allá por el mes de julio. Sí bajó la tasa de letalidad. Lo que sí se está observando es que ahora son más los jóvenes que se están yendo que están siendo casos severos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué estará pasando? ¿Es que no se había conocido bien la enfermedad o será que está mutando el virus y ahora resulta que lo que nos habían dicho en la primera etapa, que en las etapas más tempranas, niños y jóvenes, pues no era tan letal comparativamente como cuando se presentaba en una persona mayor de 60 años? Porque en la primera etapa, los que más se infectaron, ahorita todavía no termina el pico, todavía no podemos cerrar la conclusión, sin embargo, pues sí se observaron adultos mayores o al menos ya adultos de 40 hacia arriba, los que murieron en su mayoría. Y sin embargo, ahorita estamos viendo que están incrementando los casos de muerte en jóvenes. ¿Será otro virus? ¿Cuál sería la causa fundamental de esta letalidad? ¿Que el frío los hace más susceptibles? ¿Qué creen? Se vale lluvia de ideas. Échenlas. Todavía el conocimiento no está dado, así es que no hay nadie que les diga que sus elucubraciones son absurdas. Pues yo considero que, o como ahorita hay más personas infectadas, o sea, antes muchos pues salían, pero no había tantas personas y ahora como en cada casa hay mínimo una o hasta 3 personas, entonces pues ya es demasiada carga viral, pues entonces ya con más facilidad se infectan. Muy bien. Probablemente entonces la razón no sea en la biología de esta enfermedad, ¿no? Quizá ahora es donde estamos entendiendo que quiénes fueron los que salieron más, y esto se los dejo en conciencia, muchachos, aprovechen que no los estoy viendo, si no, me los trago con los ojos ahí. Yo espero que no se hayan cuidado bien en esta época de diciembre. Entiendo las ganas que se tenían, pero en muchos lugares yo lo pude observar, pues que hubo reuniones sociales, ¿no? Una fecha tan importante, no critico en sí las ganas que había y el deseo en todos ha de haber estado de quererse reunir. Algunos lo habrán hecho con mucho más cuidado que otros, pero hubo quienes simplemente se les olvidó cualquier tipo de cuidado, como decía ahorita, no recuerdo si fue Ariadna o alguien, de cómo a pesar de usar equipo de protección personal, pues a la hora de la hora veían a su primo, prima, tía, tío, abuelos
y pues las ganas de abrazarse, con eso se les olvidaban muchas cosas, ¿no? Entonces hubo mayor número de jóvenes expuestos, definitivamente, que lo que hubo en la época de verano. Entonces, sin tener todavía el fundamento, pero es un factor de riesgo a nivel poblacional, a nivel comunitario, que es donde ya no se le llamaría factor un elemento directamente vinculado con la enfermedad, sino se le llamaría la causa de las causas o la causa fundamental, porque viene siendo un determinante que provoca que otras causas de carácter biológico aparezcan. La exposición, el estrés, que directamente estarían afectando la carga viral de la que hablaba ahorita su compañera. Entonces, esos determinantes sociales son los que me están entonces afectando y condicionando la situación que yo observo en las poblaciones. Veamos el ejemplo de la fiebre manchada. La fiebre manchada, pues ustedes saben, es una enfermedad infecciosa causada por, ¿cuál es el agente etiológico? Bueno, voy a tener que preguntarles. A ver, Ángela, ¿qué provoca la fiebre manchada? A ver, ¿qué virus provoca la fiebre manchada? Rickettsiosis. Muy bien, no es virus, ¿no? ¿Quién habló? ¿Quién eres? Fidel. A ver, Fidel, ¿cómo se llama entonces? ¿Qué provoca la rickettsiosis? Una picadura de garrapata, rickettsia. Es Una bacteria. es una bacteria. La bacteria Rickettsia rickettsii, ¿no? FMRR. A ver, Kiara, ¿qué es FMRR? Are you there? ¿Estás por ahí, Kiara? Yo creo que no está. A ver, Verónica. Mande. ¿Qué es FMRR? La verdad no sé, pero me imagino que se refiere a la fiebre manchada dada por la rickettsia. Ándale, casi latín, ya nomás te faltó el rickettsii. Fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Es la nueva denominación, porque antes la pudieran encontrar ustedes como FMMR, porque antes se le llamaba fiebre manchada de las montañas rocosas. Los libros viejitos de infecto así hablan, pero ya más o menos de hace 10 años a la fecha, ya el nombre aceptado es el de fiebre manchada por Rickettsia rickettsii. Es una bacteria. Bueno, esta bacteria infecta a la garrapata café del perro, que es la que vemos ahí, que es el vector, y pues es la que provoca la enfermedad. Entonces, si una garrapata le muerde a un humano, pues le transmite la enfermedad al individuo. ¿Cierto o no cierto? Sí. Recuerden que están hablando con un epidemiólogo y la palabrita es más apreciada por los epidemiólogos, es el depende. Así es que todo depende.
Depende si la garrapata está infectada, depende, aun cuando esté infectada, no necesariamente podríamos pensar que se va a enfermar el individuo, depende de cómo haya sido la mordedura. Pero finalmente estaremos hablando de todos estos factores biológicos que provocan que se desarrolle la enfermedad, suponiendo que es suficiente inóculo, que el periodo del ciclo de vida de la garrapata y de la misma bacteria están permitiendo que sea contagiosa, y entonces todos estos elementos por los que regularmente ustedes pues se les ha enseñado de cómo se transmite la enfermedad y cómo pueden manifestar pues todo el cuadro clínico, ¿no? Signos y síntomas de la enfermedad. Lo podemos englobar en factores biológicos. Sin embargo, si vemos este diagrama, lo que tratamos de mostrar es que los factores biológicos, si bien es una parte importante para que ustedes conozcan en un determinado diagnóstico primero y posteriormente el tratamiento para poder proponer el tratamiento adecuado, es una parte nomás de toda la película, ¿no? De todo el espectro de enfermedad, de todo el patrón de aparición de esta enfermedad, el patrón poblacional. Porque estos factores biológicos se van a presentar cuando condiciones del contexto social, de la urbanización, de la migración, del sistema de salud y factores ambientales como el calentamiento global se den, entonces se van a presentar esos factores biológicos. Entonces, sí, cuando ya se presentan es porque ya se presentaron algunas otras de estas situaciones que pasamos por alto. Está como ahora que tanto le echan a los pobres chinitos, ¿no? Y corría el meme ese de salieron unas chinitas comiéndose unos alacranes, parecía que eran más bien 100 pies, no sé si la vieron a una, y las otras, unas chinitas ahí comiendo arañas, ¿no? No sé si vieron ahí que decían, híjole, pues ya nos va a ir como en feria en el 2021 porque siguen comiendo cosas raras, ¿no? Pero entendamos que la situación que incluso provocó la pandemia del COVID no fue únicamente los factores biológicos. Los factores biológicos fue el último eslabón que propició que se enfermaran, se dieran los primeros casos. Pero si no se hubieran presentado estos otros elementos que juegan un papel importante en la propagación de una enfermedad que se traduzca como epidemia y posteriormente una pandemia, pues no nos hubiera tenido así. Recuerden que todavía en marzo, cuando ya en Europa estaban muy preocupados y ya se veían los primeros casos aquí, pues todavía no fue sino hasta el 17 de marzo que se presentó el primer caso, ¿no? Importado. Bueno, fue una persona que venía de Estados Unidos, un cantante, ¿no? Que estuvo haciendo gira en Estados Unidos y aquí vino ya enfermo. Y a raíz de ahí, pues empezaron a llegar más. Entonces, factores biológicos son fáciles de interpretar, ahorita me los comentaron, pero de estos elementos, precisamente la medicina social estudia aquellos determinantes que me van a provocar que se presenten una urbanización anárquica que dé a su vez de manera diferenciada provoque la movilidad de la gente y entonces sí se exponga a la gente. Y ante una respuesta de un sistema de salud que no contempla o no es universal para todos y en conjunto con los factores ambientales, pues me van a estar alimentando esta enfermedad. ¿Qué elementos del contexto social consideran ustedes están presentando para la fiebre manchada? Enrique Ruibal.
Sí, doctor. ¿Cuál era la pregunta? Perdón, ¿Qué elementos del contexto social se estarán presentando para que provoquen que gente se enferme de fiebre manchada, de acuerdo a este diagrama? ¿Conoces algún caso de fiebre manchada? La verdad no. ¿Alguien conoce algún caso que le haya tocado, que se haya enfermado, que lo hayan visto? No, no me ha tocado. Nadie. No, tampoco. Bueno. Es interesante ver la fiebre manchada en contraste con la enfermedad de Lyme. ¿Conoce a alguien, a una persona con enfermedad de Lyme o ustedes mismos o a alguien cercano que se haya contagiado de enfermedad de Lyme? Sí. 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 Ok. Qué interesante, fíjense. Y aquí me da pie a este comentario. Fíjense, precisamente les puedo decir yo que la fiebre manchada es de una incidencia mayor que la enfermedad de Lyme. Hay más casos y la tasa de incidencia es mayor que la enfermedad de Lyme. Y sin embargo, no es fortuito que ustedes conozcan más casos de enfermedad de Lyme que de fiebre manchada. ¿Quién transmite la enfermedad de Lyme? La garrapata. Eso es una garrapata también. También estamos aprendiendo de esto porque gracias al otro elemento que aparece ahí, llamado calentamiento global, antes todavía en la teoría se maneja que es la garrapata del venado. Ixodes, del género Ixodes, mientras que esto es más de tipo Dermacentor o Ripicephalus, es el del caso de la garrapata café del perro. El otro es del género Ixodes. Sin embargo, ahorita ya podemos encontrar, se han visto los estudios más recientes, que la misma garrapata del perro también es posible que sea vector de lo que ocasiona la enfermedad de Lyme. ¿Qué ocasiona la enfermedad de Lyme? Es la Borrelia burgdorferi, creo que se llama. Así es, Burgdorferi, ¿no? Es una bacteria también tipo espiroqueta, ¿no? Entonces es de género diferente, pero precisamente siendo enfermedades con una, digamos, una etiología un tanto similar por el vector, digamos que los factores biológicos no serían tan diferentes. Finalmente, hay mucho más decesos por fiebre manchada que por enfermedad de Lyme aquí, en nuestro estado. Y las principales diferencias son debidas a al contexto social. ¿Qué me dice el contexto social? ¿Qué mide o qué observa o qué me está insistiendo la medicina social para tratar de explicar el curso de una enfermedad desde la perspectiva precisamente de la medicina social? El rezago social, la percepción del riesgo, el conocimiento de la enfermedad, que en general podríamos decir el nivel de educación, que incluye lo técnico, pero también incluye otros aspectos de higiene, por ejemplo, y que tienen que ver también con ideas acerca de la prevención y de la promoción de la salud. Entonces,
estos contextos me hacen diferencia justamente en por qué la fiebre manchada es una enfermedad más asociada con las clases sociales más pobres, mientras que la enfermedad de Lyme es una enfermedad asociada con las clases sociales de mayor nivel, medias, media alta, ¿no? Altas y media alta. Y por otro lado, el sistema de salud. Estos dos aspectos, o sea, quién se atiende a quién, políticas, programas y recursos asignados, no es lo mismo la gente que se enferma de Lyme, los recursos que tienen, la forma de atenderse a los recursos que tienen, y me refiero a los recursos económicos, pero no nomás a los recursos económicos, sino todo lo que el sistema de salud puede ofrecer para atender también a un paciente con fiebre manchada. Estos dos aspectos, entonces, el contexto social y los sistemas de salud, los incorpora la medicina social en sus análisis que hace de las enfermedades. ¿Sí? Entonces, no nomás complementa, de hecho, la perspectiva que ustedes bien se han capacitado a lo largo de estos 4 años de su formación como médicos, complementa esa visión para decirles, no pierdan la perspectiva social de los padecimientos. Hay determinantes que están condicionando que aparezcan ciertos factores biológicos en ciertas comunidades para que observemos mayor incidencia o mayor severidad de los casos. Entonces, ante todas estas explicaciones, preguntaría, ¿solamente requerimos más y mejor atención médica? ¿Solamente necesitamos más conocimiento acerca de la patobiología de las enfermedades? ¿Qué pasa con el COVID? Ahorita hay una carrera frenética para, pues, primero fue la vacuna, obviamente el tratamiento desde entonces se anda buscando. Se ha generado mucho conocimiento en cómo tratar, manejar al paciente COVID, pero el medicamento que resuelve, que ataca directamente al virus, todavía no se ha encontrado, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos, ahorita dinero, se ha destinado muchos recursos, se destinó mucho para la generación de la vacuna y otro tanto se está destinando igual, mucho dinero para la búsqueda de un tratamiento antiviral. ¿Será suficiente ese tipo de esfuerzos para poder controlar la enfermedad? ¿Qué nos puedes decir, Cristian? Pues teniendo en consideración un poco lo que ya estuvimos checando, sí es importante, pero también haría falta pues también otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, con la vacuna, tal vez, si bien ya se tiene la vacuna, pero es muy diferente que se tenga a que llegue a todas las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos también se tienen que tomar en cuenta para, pues, en esa situación, ¿no? Claro. Muy bien, Cristian. Ese es un elemento, ¿no? Por ejemplo, el que tengan acceso, el que realmente se distribuyan. El hecho de, bueno, el comprar las vacunas de Pfizer, qué características tenían. Podrás llegar a todos ese tipo de esquema de vacunación que tiene que tener su doble aplicación, a dónde se llegaría. Importa el contexto ambiental, socioeconómico, cultural, histórico, para entender eventos de salud o enfermedad. ¿Qué piensas, Claudia?
Disculpe, doctor. En esa última pregunta, ¿la puedes leer? ¿Importa el contexto ambiental, socioeconómico, cultural, histórico para entender eventos de salud o enfermedad? En mi opinión, sí. Ok, ¿por qué? Porque más que nada, yo veo que los factores que más influyen para ya sea salud o enfermedad es tanto el ambiente en el que la persona está pues desarrollándose, ya si es un lugar higiénico, dependiendo de qué tanta urbanización o qué tipo de enfermedades pues estén más expuestas las personas, y el socioeconómico pues es la capacidad de ya el individuo, la familia, pues para atenderse la enfermedad que está padeciendo. Ok. Recordemos, por ejemplo, cómo se batalló mucho cuando en el 2016 sale la pandemia del ébola, que afortunadamente ahorita pues no tenía la tasa de contagio era mucho menor que el COVID, ¿no? Ahorita sería otra historia si se llega a obtener algo mezclado entre COVID y ébola, olvídense, ahorita ni clases tendríamos, yo creo. Pero cómo les falló mucho por no tomar aspectos culturales, ¿no? De cómo no podían, por más que les insistían a la gente que cuando moría, pues tenían que dejar al cadáver, pues, porque una costumbre que tenían en África, que fue donde fue el brote, el origen de la pandemia, es que tocaban al muerto, pues porque se tenían que quedar con el alma, ¿no? Algo así lo entendían. Entonces, al momento de manipular al mismo muerto, porque no llevaba un proceso como el que se sigue aquí, pues quedaban infectados, ¿no? Entonces se seguía propagando. Aspectos culturales son muy, muy importantes. Entonces sí importa el contexto para entenderlo. Y Marco Aurelio, ¿podrías hacernos el favor de leer aquí esto? Sí, doctor. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Ah, ok. Se estima que si la mortalidad de niños menores de 5 años de los países con bajos ingresos se redujera a los niveles que tienen los países que se encuentran dentro del 10% mundial con las mejores tasas, la mortalidad infantil global pasaría de 6.6 millones de muertes anuales a solo 3.7 millones de muertes. Entonces, imagínense. Y estos ingresos tienen que ver con otros contextos, no nomás el socioeconómico, sino todos los demás contextos de los que leía Claudia ahorita. Muy bien, entonces aquí lo dejamos, mañana retomamos misma hora, mismo canal. Muy bien. Sí, doctor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mañana Gracias, nos doctor. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego.